estábamos reparando una antena, iban a tumbar una torre donde estaba la antena, bajamos la antena y la estábamos poniendo en un tubo. La persona que andaba conmigo soltó el tubo y el tubo se me cayó hacia atrás y el tubo cayó en un cable de alta tensión de corriente. Delante se le explotó una goma a la ambulancia y yo iba detrás en la ambulancia. Un tanque de oxígeno impactó contra mi cara y me rompió el pómulo, el pómulo derecho. Pero no vio la mano de Dios ahí. No lo vi como eso. Al contrario, en el proceso de mi recuperación sentí que la iglesia me dejó solo. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito de testimonio. Dios lo hizo. Súper agradecido con todo lo que Dios está haciendo. Le damos gracias a ustedes por el respaldo. Por favor, siga suscribiéndose, compártalo, denle like, active la campanita de notificaciones para que así nos ayude a continuar distribuyendo este contenido. Hoy tenemos un invitado especial y con nosotros Javier Eusebio. Eusebio, sí. Dios te bendiga, Javier. Dios te bendiga, hermano. Vladi, gracias. Gracias al equipo de producción también. Y gracias por la invitación a este podcast que yo consumo. Yo consumo este podcast. Y bueno, hoy estoy como invitado. Así que muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es un honor para nosotros tenerte. Quiero decirte públicamente que te admiro mucho. No hace un montón que nos conocemos, pero hicimos clic. Y eres una persona, ¿verdad? Que hay una luz en ti de parte de Dios que da testimonio. Amén. Y yo había tenido la oportunidad de escuchar un poquito de tu testimonio y dije, no, me voy a sentar, vamos a sentarnos con Javier. Siempre estamos orando al Señor que, ¿verdad? Que ponga en el corazón quién es esa próxima persona. Y como debe ser. Como debe ser, correcto. Claro. Y estaba orando y vino Javier al corazón y yo dije, Javier, este es el hombre. Y yo le dije al Señor, Dios mío, si es tu voluntad, porque yo sé que tú estás bien ocupado con tu trabajo, este hombre va a decir que sí. Y fue así bien rápido, tú sí. Y yo dije, yes, thank you. Gracias, Señor. Así que estamos bien agradecidos de tenerte aquí, brother. Y vamos a comenzar. ¿De dónde viene Javier? Yo te voy a decir Javier, no vamos con el apellido, Tranquilo. porque ese apellido, yo no sé si ahorita yo me voy a acordar de tu Tranquilo, apellido. la verdad es que yo le contaba fuera de cámara, yo tengo otro nombre. Mi nombre es Irving Javier. Irving Javier Eusebio Páez. ¿Sabes que en República Dominicana y en los países de América Latina acostumbran los padres a ponerle dos nombres a sus hijos? Yo rompí con ese patrón y le puse uno solo a mis hijas, pero en el caso particular de nosotros, mi hermano tiene dos nombres, mi hermana, yo también. O sea que al final de cuentas, no utilizo mucho el Irving porque es muy americano, utilizo más Javier, pero no hay ningún problema, me puedes decir Javier que... Y yo te entiendo porque, por ejemplo, supuestamente... Yo me llamo Luis Vladimir González Mercado Rivera. Y digo supuestamente porque todo el mundo me conoce por ahí por Vladi. Pero mi nombre oficial está más largo. ¿Tú dices Luis Vladimir? Sí, Luis Vladimir. Y después en Puerto Rico sería Luis Vladimir González Mercado Rivera. ¿Por qué tres apellidos? Está raro eso. Esa fue la forma que mi mamá siempre... En la declaración, o sea, en el acta de nacimiento. No, en el acta de nacimiento, Luis Vladimir González Mercado. Ah, bueno, ok, perfecto. Pero allá en Puerto Rico yo me recuerdo filmando con todo ese revuelo de nombre. Y yo, pero qué complicado. Es verdad, uno lo rompe aquí. Uno lo rompe. Tú estás casi igual que como estaba mi papá. Mi papá se llamaba José Ramón Dolores, tenía tres nombres. José Ramón Dolores Eusebio Suero. Tres nombres. Tres nombres y dos apellidos. Cuando se hizo ciudadano americano, entonces le quitó el Dolores y entonces se llamaba José Ramón Eusebio Suero. Esto es una parte especial sobre apellidos que le estamos brindando hoy en el podcast. No. La meta hoy es tener una conversación bien agradable contigo. Vamos a hablar de dónde viene Javier. Bueno, yo soy de República Dominicana, vengo de un sector bastante pintoresco de la República Dominicana llamado Los Alcarrizos, en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo. Ya es un municipio, nací, crecí y me crié en ese lugar. Creo que solamente estuve 2 años fuera, viví en Herrera por un tiempo, 1 o 2 años, pero toda mi vida transcurrió en Los Alcarrizos, en diferentes lugares. Yo parecía un nómada, yo me mudé en muchos lugares en Los Alcarrizos, viví en varios sectores de Los Alcarrizos, pero siempre en ese sector, en ese municipio. ¿Y cómo fue tu crianza? Bueno, yo vengo de un matrimonio disfuncional. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía, qué sé yo, unos 6 años, 7. Se separaron, o sea, dejaron de vivir juntos porque duraron mucho tiempo estando separados dentro de la casa con el famoso, no podemos separarnos por el bien de los niños, que se usaba en aquel tiempo y que todavía hay mucha gente que lo utiliza.
Pero realmente estuvimos en ese círculo de un matrimonio que sabíamos, ya veíamos como niños, aunque éramos muy pequeños, que no estaba bien la cosa, no se estaban llevando bien. Y un día se sentaron y nos dijeron, oye, no podemos seguir en esto. Nosotros siendo dos muchachitos, mi hermano, yo le llevo 3 años a mi hermano, yo tenía, qué sé yo, unos 7 años quizá, y mi hermano 4. Y bueno, no nos estamos entendiendo, esto tiene que quedarse aquí y nos separamos. Pero fuera de eso, una crianza normal, un niño jugando, yendo a la escuela. Mi mamá era muy, muy esforzada y trabajadora. Mi papá fue por mucho tiempo una persona de la izquierda, comunista, político, de los políticos, de los pocos políticos serios que hay en nuestro país, y me disculpan los políticos de mi país, pero es lo que han demostrado durante el tiempo. No estoy hablando nada que no sea público, pero mi papá fue una persona muy, muy entregado a sus cosas y no tan familiar, pero luego eso cambió. Pero al final, en sentido general, mi crianza fue una crianza la de un niño normal. Mucho juego, mucha escuela. No fui tan buen estudiante, aunque me consideraban los profesores muy inteligentes, pero era muy, digamos que vago para estudiar, pero normal. Sí, que eras inteligente. Dentro de lo que cabe. Eras inteligente de los que ponen su inteligencia en otra cosa menos los estudios. Exactamente. Yo fui igual. Sí. Aunque siempre fui muy bueno, por ejemplo, en matemáticas y esas cosas, todo ese tipo de cálculos. Las materias difíciles eran más fáciles para mí. Y yo pasaba, pero me promovían, pero realmente no Sí, era... pasaba raspando. Claro, era más del relajo, de jugar baloncesto y ese tipo de cosas. Y no estaba tan concentrado en la escuela realmente. So, ¿cómo fue tu adolescencia? De aquí en adelante vamos a hablar de aquí en adelante de lo que fue tu vida antes de Cristo. So, quiero que vayas entrando y nos vayas llevando hasta que lleguemos allá. Bueno, lo que pasa es que mi adolescencia la pasé en la iglesia. Pues dale, Exacto. rompe. Comencé en la iglesia cuando tenía unos 13 años aproximadamente. 12, 13 años. Y lo que me atrajo de la iglesia, en la iglesia de las Asambleas de Dios, en el Encuentro con Dios Primero, recuerdo, allá mismo, cerca de mi sector, estaba a unos pasos de la iglesia. Y lo que me llamó la atención de la iglesia fue un programa que lo han dejado de lado en las Asambleas de Dios, porque no veo tanto movimiento ya, pero fue lo que me llamó la atención en aquel momento a mí, que eran los exploradores del rey de las Asambleas de Dios. Estos jóvenes vestidos como militares, con premios y cosas, iban a campamentos, hacían competencias. Eso fue lo que me llamó la atención de la iglesia. Y yo comencé a asistir a la iglesia por eso. Pero luego me convertí en un utility en la iglesia. O sea, yo era el tipo que prendía la planta. Estamos hablando con 13 años. Yo prendía la planta, yo ayudaba con el sonido, yo aprendí a tocar bongo. Quería aprender a tocar batería, no se me dio porque había un muchacho que tenía muchísimo talento para eso y definitivamente no era mi área, me desplazó y yo, muy humilde, dije, bueno, él es que sabe hacerlo. Y se ha dado muy bueno, por cierto, nuestro hermano Alfredo. Y la verdad es que me pasé gran parte de mi adolescencia me la pasé dentro de la iglesia, haciendo de todo. Lo que sí puedo decir es que no fue el tiempo en el que conocí a Dios. Eso sí. Porque vamos a entrar ahí. Exacto. Yo iba a la iglesia porque me sentía bien en ese ambiente, participaba, me bauticé y tomaba mi doctrina, iba a mi escuela dominical, participaba, llegué a predicar, llegué a cantar. O sea, yo hacía las cosas que hace todo cristiano en la iglesia. Permiso, quiero tocar un punto aquí. Eso es bien importante lo que vamos a hablar ahora, porque ¿desde qué edad tú comenzaste en la iglesia? 13 años. ¿Hasta qué edad? Como digamos que hasta los 18. Por ahí. So, de los 13 a los 18 años, tú estuviste en la iglesia. Sí. Ahora, explícanos, como tú dices, ¿cómo es que de los 13 a los 18 años tú estuviste en la iglesia pero no conocías a Dios? Vamos a hablar de eso. Bueno, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo nunca pasé adelante a convertirme. Yo comencé a ir a la iglesia y mi asistencia continua, mi asistencia responsable, puntual y constante en la iglesia hizo asumir a la gente que yo había aceptado al Señor.
Y tú nunca habías Digámoslo aceptado así. al Señor. No, realmente no, nunca hice esa confesión de decir, sí, yo acepto al Señor. Pero me sentía cristiano. Ok. Es la realidad. Y tengo que decir que la base del cristianismo que yo conozco hoy, de alguna forma la aprendí ahí, porque yo iba a la escuela dominical, Sí, la disciplina Claro, cristiana tú la recibiste ahí. definitivamente aprendí a orar, hacía silicio, iba a las vigilias, o sea, yo hacía las cosas que se hacían, pero no conocía al Señor, o sea, porque yo no estaba haciendo no hice una conversión consciente que saliera de mí, decir, yo acepto al Señor y yo quiero aprender de Dios. Y eso de alguna forma nos deja una enseñanza, ¿verdad? De que a los jóvenes de nuestra iglesia, a los adolescentes de nuestra iglesia, tenemos que darle la oportunidad de que ellos conozcan al Señor por ellos mismos y que tomen una decisión. Sí, nuestro trabajo es dirigirlos allí. Exactamente. O sea, tenemos que darle las herramientas, de todos modos. O sea, tenemos que dejar que ellos tengan el encuentro, pero tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan llegar hasta ahí. Yo me siento sumamente agradecido de mi pastor Ángel Valenzuela en ese tiempo y de todo el conglomerado de personas que fueron parte de mi crecimiento, muchísimos jóvenes que fueron parte de eso. Y yo podría mencionar muchísimos nombres de gente que fueron parte de ese momento, de ese tiempo, de esos 5 años que yo estuve en la iglesia. Aunque no siento que ese fue el tiempo en el que conocí a Dios, fue la base que, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en tu camino. Quizás no lo hizo mi papá ni mi mamá, porque no eran personas religiosas ni personas cristianas, pero esos 5 años sembraron una semilla en mí que luego, entonces más adelante ya en la historia veremos qué provocó eso en mí y es lo que me hace estar hoy aquí sentado, definitivamente. Tengo una pregunta. Porque, ¿verdad? Todos somos capaces de tener una vida que nadie ve, la vida íntima. De los 13 a los 18 años en la iglesia, ¿eran toda tu conducta y todo lo que tú hacías basado en, aunque no conocías a Dios, basado en lo que tú entendías que agradaba a Dios, o habían cosas ocultas durante ese tiempo? Definitivamente habían cosas ocultas, porque yo era un muchacho y evidentemente al no tener ese control, digamos que, por ejemplo, mi mamá y mi papá separados, yo vivía solo con mi papá. O sea, vivíamos mi papá y yo solo en una casa. Entonces, evidentemente que habían cosas que no estaban dentro que ahora después de grande lo entiendo, que no estaban dentro del cuadro de lo que uno entiende que debe ser de Dios. Hay directrices, ¿verdad? Y también en la iglesia en la que yo estaba y en el tiempo en el que yo estaba en la iglesia, pues yo tengo 40 años de edad. Y estamos hablando de que yo tenía 13, 14 años. Estamos hablando de 20 y pico de años atrás, 26 años. Ese tiempo, el contexto histórico en el que estamos viviendo no es el mismo de ahora. O sea, ponerse unos Converse o ponerse una gorra o dejarse crecer el pelo eran una... Sí, pero eran doctrinas de hombres. Claro, de hombres. pero eran reglas que estaban dentro de la iglesia. Y yo soy de la gente que digo que, bueno, si tú estás en una congregación y te estás congregando ahí, te sientes identificado con esa congregación. Si la congregación tiene reglas, aunque sean dogmas de hombre, y tú quieres estar ahí, tienes que cumplir con esas reglas. Sí, básicamente es cuestión de ser ético. Y yo te hice la pregunta porque yo entiendo que cuando nosotros... Porque cuando yo no le servía al Señor, yo llegué a visitar la iglesia, ¿entiendes? Pero nada cambió en mí, ya que como no había tenido un encuentro con el Señor, yo podía quizás ir a la iglesia. Bueno, yo iba a la iglesia, mi mamá me llevaba todo el tiempo. Pero yo tenía una doble vida porque yo no tenía un encuentro con el Señor. Por eso te pregunto, como tú dijiste que en ese tiempo no tuviste un encuentro con el Señor. Y ya que, ¿verdad? Este podcast lo ve mucha gente, lo ve muchos padres, lo ven muchos jóvenes. Y quizás hay padres que están viendo este podcast que tienen un hijo que lo están llevando a la iglesia empujado, pero ese hijo no ha tenido un encuentro con el Señor. Y quizás esto le sirva para entender, wow, tengo que orar más por mi hijo porque puede que él esté viviendo cosas detrás del telón que a Dios no le agradan. Y lo que hacemos en oculto siempre sale. Claro, definitivamente. O sea, en la escuela, con los amiguitos, porque hay una presión definitivamente que uno siente cuando uno está en la iglesia y uno ve a los muchachos que van a las fiestas, que van a los parties, que van a... No, y venimos de un mismo tiempo, venimos de un tiempo menos sensible. Yo estoy en los 40 también, exacto. Un tiempo mucho menos sensible. En aquellos tiempos las cosas eran... Exacto. O sea, ahora hay más permisibilidad, definitivamente. O sea, porque uno ha entendido, uno ha comprendido que no se puede ser tan psicorrígido con las cosas de
de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice Permiso, ¿qué significa esa palabra? Porque yo no sé. O sea, ser tan rígidos, tan fuertes. Psicorrígido, es lo O sea, mismo. porque psicorrígido es de manera psicológica. Ok. O sea, que Yo no... estoy aprendiendo. O sea, que de manera psicológica tú no seas tan rígido con las reglas, ¿verdad? Papi, es un palabrón que usaste ahí. Claro. Psicorrígido. Yo dije, ¿quién es ese? Porque al final de cuentas, lo que le estamos es presionando a los niños y presionando a nuestra juventud y no le estamos dando la libertad de que ellos sean los que elijan. Al final de cuentas, así como nosotros tuvimos la oportunidad de elegir, ellos también tienen que tener la oportunidad de elegir. Yo recuerdo, y voy a hacer un paréntesis aquí, que mi niña cuando tenía unos 7 años, 6 años aproximadamente, me dijo que ella le dijo a su mamá, mami, yo no quiero ser cristiana. Le dijo a su mamá. Y su mamá se volvió loca. No, esto, aquello. Cualquiera. Y cuando me lo dijo a mí, yo le dije a ella, ok, no hay problema. Tú no quieres ser cristiana, no hay problema. Lo único, que como tú eres una niña todavía y eres menor de edad, y yo voy a la iglesia todo domingo, no te puedo dejar sola en la casa. Entonces, tienes que venir a la iglesia conmigo mientras sea menor de edad y mientras vivas en mi casa. La psicología. ¿Entiendes? O sea, al final de cuentas, yo no le quiero prohibir cosas. Yo quiero encaminarla a que ella misma entienda que ella tiene que tomar su decisión. Y en estos días me preguntó de nuevo. Me dijo, papi, ¿qué pasa si yo mañana que no quiero ser cristiano? Esa es tu decisión. Esa es tu decisión. La salvación es individual. Ahora, lo que yo te he mostrado y lo que yo te he enseñado durante todo este tiempo, tú has visto los resultados. Entonces, al final de cuentas, es tu decisión. Yo le digo lo mismo a los míos. Y es cierto. Yo tengo uno de 22 y ya llega a una edad... Antes de los 18 yo le decía, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a hacer esto. Pero el día que, por primera vez cuando él dijo, papi, yo voy a ir para tal sitio tal día. Y yo rápido, dentro de mi cabeza, sí, pero nosotros siempre hacemos esto. Y como que algo me dijo, no, mi esposa me dijo, Vladi. Son 18 ya. Ya es un hombre. No, y yo traté de hacer fricción hasta que cumplió los 21. Que ahí fue como que, gracias al Señor, ¿verdad? Que me salieron buenos. Pero no, es difícil. Es difícil cuando ya tú, por ejemplo, vamos a hablar claro, yo me congrego y tú quieres, o sea, de chiquito te enseñé a congregarte todos los domingos. Cuando un domingo tú me dices, mira, voy a ir para tal sitio con la jeva. No, pero... No, y algo dentro de ti te dice, Vladi. Vamos para la iglesia, no, Vladi, espérate que son 21. Hay algo dentro de mí me dice, Vladi, no lo puede... Eso es no puede ser dictador sobre su vida. Es cierto, pero lo importante es lo que hemos sembrado. Exactamente. Eso es lo que va a dar el fruto. Por eso hice hincapié y se lo dije a mi esposa. De hecho, yo recuerdo que mi esposa llamó a nuestro pastor en ese momento. Digo, mira, que la niña me dijo esto y Javier me está diciendo. Y el pastor le dijo, es así. O sea, ella es una niña, ella tiene que hacer lo que ustedes le digan y ir a donde ustedes vean, pues eso es su papá. Pero al final de cuentas, cuando ella crezca, es su decisión. Y yo se lo he dicho. Tú tienes que tomar tu decisión en un momento determinado. Cuando tú entiendas que te sientas preparada, tienes que tomar tu decisión. Yo hice lo mismo cuando mi hijo a los 18 años... Mi hijo quería hacerse pantalla desde como los 15. Y yo, haciendo fuerza. No. A los 18 se las quería hacer. Y me dijo, papi, 18. Yo corrí para donde mi pastor. Y mi pastor, yo pensando que me iba a decir otra cosa, me dijo, déjalo. Y yo lo miré 2 veces y yo dije, ¿cómo que qué? Déjalo. Dijo, déjalo. Me dijo, Vladi, tú lo has criado bien. Déjalo, ustedes tienen buenos hijos. Déjalo que él va a tener su propio encuentro con el Señor. Es así. Es cierto. Estamos teniendo tremenda conversación. Ahora yo quiero entrar en la parte de tu testimonio. Vamos a cambiar, Quiero entrar en la parte de tu testimonio. Quiero entrar porque yo sé que hay una parte de tu testimonio que donde mucha gente se va a identificar, ¿verdad? Especialmente gente que no le sirven al Señor. Vamos a hablar de después que tú sales de la iglesia, después de esos 5 años, ¿quién era Javier de ahí? Y quiero que nos cuente, que fluya. Ok, no hay problema. So, vamos a hablar cuando sales de la iglesia. ¿Qué te llevó a salir de la iglesia antes que lleguemos rapidito ahí? Bueno, yo en el 98 hubo un ciclón bastante fuerte en la República Dominicana, el ciclón George, en el 98. Pasó por Puerto Rico también. Sí, y bueno, yo estuve tomando un curso de primeros auxilios básicos después del ciclón. Unos cuantos meses después del ciclón, fueron allá al barrio, abrieron una carpa y dieron un curso de primeros auxilios básicos. Y yo paso a formar parte de la Cruz Roja Dominicana en ese tiempo. Y bueno, cuando comienzo en la Cruz Roja Dominicana, fue antes del 98, fue antes del ciclón. Y comienzo en la Cruz Roja Dominicana y creo que, sin lugar a duda, ese ambiente fue que comenzó a alejarme de la iglesia.
porque demandaba mucho tiempo. Evidentemente era voluntario y estaba haciendo un trabajo hermoso porque estaba salvando vidas. O sea, yo andaba en una ambulancia, aprendí primeros auxilios básicos, hice cursos avanzados. Es impactante ese trabajo es Sí, claro, impactante. es muy fuerte, es bastante Yes. fuerte. Todo lo que uno tiene que ver, lo que uno tiene que vivir en ese mundo y ver, pero el ambiente, evidentemente, y la responsabilidad y el compromiso que yo sentía con esa institución me hizo alejarme un poco de la iglesia. Y bueno, en el 2000, creo que fue, si no recuerdo, si mal no recuerdo, 2000 o 2001, entonces me ocurre un accidente y yo ya comencé en el 98 a alejarme de la iglesia, ¿verdad? Ahí comencé a alejarme de la iglesia. Pero en el 2001, que yo todavía seguía en la iglesia, entre comillas, me había mudado un poco lejos, pero yo iba a la iglesia todavía y esto, de vez en cuando, eh, me pasó un accidente. Yo trabajaba dentro de la Cruz Roja, el jefe mío, el director mío, Angris Paulino, que ahora es cristiano y es pastor, por cierto, era encargado de comunicación a nivel nacional de la Cruz Roja Dominicana. Todo lo que tenía que ver con radio de comunicaciones, para la comunicación de la Cruz Roja, él era que lo manejaba. Y yo, como era parte del equipo de la estación 23 de los Alcarrizos de la Cruz Roja, tenía cierto... con él, andaba con él siempre, iba a los pueblos con él, a las lomas, a arreglar las cosas. Tomé un curso de comunicaciones también. Y bueno, pues con él aprendí a conducir. Él fue que me enseñó a conducir en su vehículo, en el vehículo de la Cruz Roja. Llegué a conducir ambulancias, de hecho, también en ese proceso. Y bueno, estábamos reparando una antena en una compañía de taxi de un amigo de él. Y cuando bajamos la antena, iban a tumbar una torre donde estaba la antena. Bajamos la antena y la estábamos poniendo en un tubo porque él iba a construir arriba y tenía que tumbar la torre. Y cuando íbamos a subir la antena, la persona que andaba conmigo soltó el tubo y el tubo se me cayó hacia atrás y el tubo cayó en un cable de alta tensión de corriente. Y yo tenía el tubo en mis manos. Yo me quedé pegado en ese tubo. Yo duré ahí unos 30 segundos quizás. No puedo calcular bien el tiempo. Evidentemente todo pasó muy rápido. Pero yo asumo que deben de haber sido unos 30 segundos, 45 minutos. Y me 45, sol... 45 segundos. Segundo, perdón, sí. Me soltó porque el transformador, Tumbó. Sí, porque exacto. eso tiene Estalló. unos safety, sí. Exacto, estalló y me soltó. Pero cuando me soltó, yo estaba en la orilla del lugar, porque yo estaba arriba de un local, y yo me caí hacia atrás. Y, y debajo vivía la mamá del dueño de la compañía de taxi. Ella tenía, ¿sabe que en nuestros países, bueno, por lo menos en República Dominicana hay un tema con el agua? La gente no tiene agua. O sea, hay barrios donde no hay agua. El agua llega a veces. Ella tenía como unos tanques llenos de agua ahí. Cisterna, como una cisterna. No, ella tenía unos tanques, Como los drones de basura llenan de agua. Sí, eso lo hacen Exactamente. en mi país también, cogen agua de lluvia. Exacto. Entonces ella tenía agua ahí que la utilizaba para limpiar y algunas cosas, quizás para bañarse en algún momento. Entonces había un espacio entre la puerta de su casa y la puerta y la acera. Y entonces en ese espacio ya tenía los tanques. Entonces ese espacio estaba rodeado con una pared y esa pared tenía unos hierros. Varillas. Como pullas Varillas, aquí. varillas Exacto. levantadas. Entonces yo caí, me iba a caer hacia ese lugar. Wow. Pero resulta que el pantalón que yo tenía puesto, yo lo tenía como así, doblado hacia arriba, se quedó enganchado en una varilla. Y esa varilla soportó mi cuerpo, mis 100, qué sé yo, 145, 150 libras tenía en ese tiempo. Era bien, bien delgado. Y, y ese pantalón, Salvó la vida. sí, se quedó enganchado ahí y no me caí. Y de ahí me agarraron, me levantaron, me llevaron al hospital. Sufrí quemaduras de tercer grado en la pierna derecha, en las manos. Yo, bueno, voy a enviarte, porque ahora no podría mostrarlo. Está haciendo mucho frío y ando con unos leggings abajo. Pero acá tengo la marca de cómo me quedó la pierna. Te puedo Wow. mandar fotos después para que la ponga en el podcast. Pero fue una experiencia bastante traumática para mí. Mi papá, que en ese tiempo era el director
de un programa de reducción de apagones que había lanzado el gobierno. Le dijeron, mira, se mató un muchacho allí en una... se quedó pegado de un cable y después entonces mi mamá lo llama, mira que Javier se quedó pegado de un cable, ya tú sabes, eso fue una noticia increíble para mi papá, impactante. Pero la verdad es que nunca perdí el conocimiento, la recuperación fue bastante rápida, no hubo ningún problema y me agarré, y aquí viene el tema de por qué terminé de salir de la iglesia. No vi esa experiencia en ese momento como un milagro. Como que yo estoy aquí escuchando eso, pero yo dije, déjalo que él hable, porque yo estoy pensando Exacto. Estoy pensando, pero no vio la mano de Dios ahí. No lo vi como eso. Al contrario, en el proceso de mi recuperación, sentí que la iglesia me dejó solo. No Dios, la iglesia. Y lo sentí de verdad. No Dios, la iglesia. Exacto. Y por esa razón, después en el tiempo, fue que yo me di cuenta que yo no había conocido a Dios. Que yo estaba conociendo la iglesia. Y estaba disfrutando de lo que la iglesia me brindaba. Wow, eso es profundo lo que estás diciendo, porque mucha gente, y nosotros como humanos, es fácil caer ahí. ¿Sabes? Tú vas, mira, rapidito, sí. Esto es una conversación. Yo sé que si me quieren tirar en los comentarios, metan mano. Nah, tranquilo. Pero la realidad es esta. Nosotros siempre estamos buscando dónde sentirnos bien. El ser humano se quiere sentir bien. Si yo voy a un trabajo y me tratan mal, al otro día yo me voy. Exacto. Cuando nosotros venimos a una iglesia, perdón, y es mal, y es bien importante decir esto, porque se puede confundir una cosa con la otra. Cuando yo voy a una iglesia y me empiezan a tratar bien, y es tremendo porque eso fue lo que pasó técnicamente contigo, yo puedo convertir eso en mi club social. Exactamente. Y acoplarme a todo lo que se practica ahí, y olvídate, y esa es mi vida. Pero eso no significa que yo estoy consumiendo lo que se supone que esté consumiendo mientras estoy ahí. Exactamente. Y me puedo llenar, y el día que esa gente me fallen, se chavó. Eso fue todo. Y por eso hay tanta gente cambiando de iglesia hoy en día. O sea, la gente cambia de iglesia como se cambia de ropa. Porque están buscando aceptación. Exacto, experiencia. Están buscando aceptación, están buscando experiencia, están buscando sentirse Si me siento bien, voy. Tan pronto me digan algo que no me gusta, hasta la vista cocodrilo. Exactamente. Van a la iglesia en busca del hombre, no del Dios del hombre. Entonces, al final de cuentas, ese es el gran problema. Y esa experiencia, porque todo en la vida, señores, todo en la vida, no importa lo que tú estés pasando, todo en la vida tiene una enseñanza, todo tiene un aprendizaje. Lo que pasa es que uno tiene que profundizar. Uno no puede quedarse en lo superficial. Hay propósito en todo. Claro, no puede quedarte en lo superficial. No puede quedar, tiene que profundizar para poder entender. Y yo entendí que en ese momento, ¿verdad? No lo entendí en ese momento, lo entendí después, pero esa experiencia de utilizar ese accidente que me había pasado como excusa para alejarme totalmente de Dios, eso fue lo que me llevó a alejarme totalmente de Dios, cuando debió ser lo contrario. Después, con el tiempo, me di cuenta que yo no había conocido a Dios. Yo era disfrutando de lo que la iglesia me brindaba, de lo cómodo que yo me sentía y de los beneficios que yo tenía al sentirme útil, porque yo era un utility en la iglesia, al sentirme útil en la iglesia. Tú eres el MacGyver de esa iglesia. Yo me sentía importante, porque yo era un tipo que yo abría la iglesia, cerraba la iglesia, ya me entregaban la llave, o sea, había confianza ya, yo prendía la planta, yo apagaba la planta, manejaba el sonido. Entonces, en ese ambiente yo me sentí importante y eso, de alguna forma, me hacía sentir parte de, pero no había conocido a Dios. Eso es peligroso, porque yo he escuchado gente que el día que lo sientan, se van. Por eso, porque se sienten, mientras tú los tengas sintiéndose útiles, se sienten importantes. Exacto. Eso es bien peligroso. Exacto. Es así. Entonces, bueno, pues definitivamente ahí fue que rompí totalmente la relación con la iglesia. Y como dicen la gente, que cuando uno se va de la iglesia, que yo no le llamo eso, se oye feo, pero no es como que tú te descarriaste, sino como que te apartaste, digámoslo así. ¿Apartaste? Sí, porque al final de cuentas tú tienes todavía ese temor. O sea, yo hice muchas cosas, pero yo todavía cuando la hacía, yo decía, esto no está bien, pero lo hacía, evidentemente, porque sentía cierto grado de satisfacción. Y bueno, de ahí en adelante todo fue un desmadre. Cuéntanos. No, un desmadre, mano. O sea, mira, yo era un tipo que yo bebía mucho. Primero es que nada, tú no bebías, no hacías nada, y cuando te apartaste... Cuando comencé a alejarme, hacía mis cositas, me daba mis traguitos. En el proceso de la Cruz Roja Dominicana y en ese corito, siempre nosotros íbamos a dar cursos y llegaban chicas nuevas y uno, ¿verdad? Llegaba a esas chicas y hacía match con ella y como que, ¿verdad? Entonces, de alguna forma,
esa etapa, que fueron 5 años, desde el 98 hasta el 2003 aproximadamente. No, perdón, desde el 2003. En el 2003 fue específicamente que yo hasta el 2008. Esos 5 años fueron terribles. O sea, yo era un tipo que yo trabajaba para tomar. O sea, yo bebía mucha cerveza, ron, whisky. Llegué a administrar billares, el juego de billar allá en mi país. Yo pasaban mujeres por mí, por mi casa. Yo vivía solo, mi mamá se fue a vivir para la casa materna de ella. Nos quedamos solo mi hermano y yo en mi casa, donde vive mi mamá ahora, que es la casa de nosotros. La compraron mi papá y mi mamá. Y yo, eso era... Eso era mujeriego. No, eso era un desmadre. Eso eras un hombre, te convertiste en un hombre promiscuo. No, eso y tú no eras así antes. No, imposible. Esa casa era un hotel, hermano. Esa casa se convirtió en un hotel. Era un hotel de paso. Mujeres diferentes, a cada rato, todos los fines de semana. Yo entré en un estado de rebeldía total. Yo no quería que nadie me hablara de nada, que nadie me hablara de Dios, que nadie me hablara... O sea, yo me llegué a poner, me puse piercing en la lengua. Sí, te volviste un... Sí, no, te estoy hablando... un rebeldón. No, hermano, yo estaba increíble, o sea... Y yo maltraté, o sea, no golpeé, pero maltraté sentimentalmente, psicológicamente, mujeres. Las llevé por el piso, la usaba. O sea, yo estaba... Y es bien tremendo porque ahora tú tienes hijas. Sí. Yo tengo una hija también. Sí. Y cuando tú tienes hijas, en algún momento... Yo conduzco un camión y eso son 10 horas de pensar todo el día. Mi esposa me dice, tú piensas mucho. Yo, pero... ¿Qué me voy a hacer? Yo estoy escuchando adoración y pensando. A veces estoy llorando y adorando a Dios, otras veces estoy pensando en mi vida. Y tú piensas y te vas atrás. Y tú dices, wow. Y Dios te lleva, el Espíritu Santo te lleva a cubrirla a tu hija. A decir, Dios mío, cuídala. Sí, claro, definitivamente. Y te lleva a veces a decir, perdóname por aquello, Sí. perdóname por esto. En la vida tú pensaste que iba a tener hijas. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que yo vengo de un matrimonio, o sea, del matrimonio de mi mamá y mi papá disfuncional. Luego mi mamá se casa de nuevo y se divorció también. Sí, que tuviste la inestabilidad. Exacto. Sin embargo, si algo yo mantuve en mi interior era que yo quería, cuando llegara el momento de hacer una familia, yo quería que fuera para siempre. Aún estando fuera de los caminos de Dios. Tenemos eso en común. Yo siempre cuando yo empecé a salir con mi novia, con la que es mi esposa ahora, ya por los últimos 24 años, yo me recuerdo que un día yo le dije, es que yo no quiero comenzar algo contigo, al menos que vaya a ser serio. ¿Entiendes? Y yo recuerdo que esa era mi oración al Señor. Dios mío, si esto es, porque esa era mi meta también, especialmente cuando uno viene del desmadre, uno sueña con algo estable. Yo decía, yo quiero tener mis hijos con una sola mujer. Yo no quiero tener un hijo aquí, otro allá y estar con ese, como decimos allá en República Dominicana, con ese trote, con el trote del caballo de aquí para allá. No, yo quería tener mis hijas o mis hijos, lo que Dios me diera, dentro del matrimonio, con una sola pareja. Y eso yo lo repetía continuamente. Entonces eso me hizo crear un grado de conciencia tal, aún estando fuera del evangelio, de protegerme. Yo siempre me protegía. Y llegué, de hecho, a rechazar encuentros porque a esa persona no le gustaba la protección y decía, no puedo. No, es que si no hay protección, no. O sea, hasta ese nivel llegué. O sea, que no estoy justificando, ¿verdad? Evidentemente, pero lo que estoy es tratando de decirle a la gente que la palabra, lo que tú dices, lo que tú repites con tu boca, tiene poder. Y si tú te lo propones, lo puedes lograr. Aunque no estés caminando en los senderos de Dios, yo decía, yo quiero tener mis hijos bajo un matrimonio estable y quiero que sea un matrimonio para siempre. O sea, yo no quiero casarme, divorciarme. Yo no quería eso. Y quizás, y no lo decía conscientemente por lo que me había pasado con mi mamá y mi papá. O sea, yo no decía de que no, yo no quiero ser igual que mi mamá. No era eso. Era una convicción personal. Yo quería eso. Y evidentemente, yo sé que tenía que ver con esa influencia de haber visto lo que pasaron mi papá y mi mamá. Yo no lo quería repetir, pero no lo pensaba así. O sea, no decía, no, porque mi papá no lo pensaba así. Una pregunta, ¿hubo algún momento, verdad? Nos estás contando y hago una recapitulación bien rápido. Vienes a los caminos del Señor a la edad de los 13 años. 13 años.
estás en una iglesia por 5 años, dice que no tuviste un encuentro personal con el Señor. So, así Ujú. que cuando hubo un momento donde sentiste que aquellos con los que tú contabas no estuvieron allí, te lanzas al mundo, te fuiste, como decimos en Puerto Rico, hasta abajo. De Te todo. fuiste hasta abajo, De hasta todo, abajo. hermano. Te No, de fuiste al todo, de garete, todo. te fuiste al garete Sí, completamente. de todo. Durante ese tiempo, ¿verdad? Y yo habiendo estado, ¿verdad? En un mundo como ese, pasan cosas, Ujú. circunstancias. Hoy que tú miras para atrás, ¿tú crees, hay alguna experiencia que tú me puedas contar? No, tú dices, ¿sabes qué, Vladio? Yo miro y digo, este día Dios me cuidó de esto, Dios me cuidó de aquello. Donde hoy tú puedes mirar y decir, Dios me protegió de esto, de aquello. Bueno, acabo de mencionar lo del accidente. Definitivamente. Ahora lo ves así en ese No, no, momento no, y no, está pero brutal porque mucha gente hubieran automáticamente dicho, fue Dios. Tú dijiste, no, espérate, hermano, la verdad es que todo menos eso. mira, cuando tú ves cómo pasó todo, porque, por ejemplo, él tenía un billar, él tenía una compañía de taxi y tenía un billar también. Nosotros terminamos de hacer la instalación, porque la primera vez que hicimos la instalación, yo le pregunto a su esposa, a Luz, que si está viendo este video le mando un saludo muy, muy grato, una persona que fue de mucha ayuda para mí. Y yo le pregunto, Luz, ¿está funcionando por la radio? Le pregunto, ¿cómo se escucha? Ella pregunta y las unidades le dicen, sí, se escucha bien, todo bien, que sé yo qué. Perfecto, terminamos. Bueno, nos bajamos. Y cuando bajamos, le digo a Luz, ábreme la mesa de billar que vamos a jugar unas cuantas manos. Y nos ponemos a jugar billar. Y estando ahí jugando, ella va y me dice, Javier, ¿se está escuchando mal de nuevo? Y yo, qué raro. Y volvemos a subir. O sea, quizás si yo me hubiera ido en ese momento y ya hubiéramos estado lejos, difícilmente yo hubiera podido volver o hubiera vuelto otra persona. Pero bueno, así son las cosas cuando pasan. Y yo subo de nuevo y cuando ¿Qué subimos y fue lo que bajamos sucedió? la antena nos damos cuenta que el cable que tenía conectado era el incorrecto. Ok. Y yo digo, wow, pero ¿y cómo se estaba escuchando ahorita si tiene el cable incorrecto? Pero bueno, lo bajamos, conectamos el cable correcto y cuando vamos a subir ahí fue que pasó el accidente. Este pantalón en cuestión, el que yo Ujú. tenía puesto ese día, mi papá me tenía, como dicen allá en Puerto Rico, al garete, me tenía diciéndome que llevara eso a un sastre porque era que me quedaba largo el Se te pantalón. van Y a yo, redar en algo. oye, lleve eso al sastre, mándalo a poner bien, que ese tigueraje, que sé yo qué. Y yo nunca lo hacía. Y ese pantalón me salvó la vida. Yo te hice esa pregunta, ya tú me habías contado sobre, Ujú. te voy a decir por qué exactamente y te la voy a volver a hacer. Es porque yo siento que ese accidente te pasó, pero todavía tú estabas en la iglesia. Sí. Pero ya estando en el mundo, ya Ujú. habiendo pasado tu decepción, ¿hubo algún momento donde algo sucedió a tu alrededor que quizás tú dices, ¿sabes qué? Dios otra vez, ahora tú puedes decir, Dios otra vez me libró de algo. Otro accidente. Dios sabe por qué yo estoy reaching, Dios sabe por qué Otro yo estoy accidente. pescando, Dios sabe. Sí, andábamos en la ambulancia, estábamos fuera de servicio, no estábamos ya en servicio, íbamos camino a la central de la Cruz Roja Dominicana, en la capital, y pasó un accidente en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, después de mi zona de Los Alcarrizos, y comenzaron a llamar varias ambulancias, nadie podía, y entonces el chofer, Lorenzo Reyes, que por cierto vive en Lancaster, ahí mi hermano Lorenzo Reyes, me dice a mí y a otra persona que andábamos, a José Antonio Martínez, le dice, vamos a ir a buscar a ver qué es lo que pasa, porque, ¿verdad? Es como te digo, ese compromiso que sentíamos con ayudar a la gente. Pues vamos entonces, no hay ningún problema. Servidores públicos. Dimos la vuelta ahí en el kilómetro, creo que fue en el kilómetro 11 de la autopista Duarte. Antes de llegar al 9 de la autopista Duarte, dimos la vuelta y vamos para el 28. O sea, que estábamos a 21 kilómetros del sitio, pero dimos la vuelta y unos 2 kilómetros más adelante se le explotó una goma a la ambulancia adelante, del lado del chofer. Y yo iba detrás en la ambulancia. Y la ambulancia, íbamos pegados del muro y la ambulancia comenzó a jalar para el muro y comenzó a dar golpes con los A postes bandear. de luz Mm. y golpes y golpes y golpes. Y bueno, ya tú sabes, yo estaba ahí atrás como si hubiera estado un pececito dentro de una botella y tú lo estuvieras moviendo, yo estaba detrás. Y de aquí para allá y de aquí para allá y bueno, un tanque de oxígeno impactó contra mi cara y me rompió el pómulo derecho. Y cuando yo vi la ambulancia, en ese momento perdí el conocimiento, pero a los días, cuando vi la ambulancia como quedó,
yo dije, Dios mío, tú me cuidaste, porque el tipo de accidente que fue y como yo no estaba amarrado, yo no estaba ni a cinturón, yo estaba parado ahí detrás. Porque acostumbrábamos, por ejemplo, había una ventana que comunicaba la parte de atrás con la parte de adelante y siempre íbamos hablando, entonces el que iba atrás se asomaba por la ventana y entonces, evidentemente, yo pude haberme matado ahí, en ese accidente. Sin embargo, Dios me cuidó, me protegió y esa experiencia, para mí, yo estoy seguro que Dios me protegió. Y yo he tenido varios accidentes. Yo tuve un accidente cuando tuve 6 años, que yo creo que desde ahí, evidentemente desde que nací, pero cuando yo comienzo a analizar mi vida, desde que era un pequeño hasta ahora, me doy cuenta que desde ese día Dios me está cuidando. Si tú eres separado para Dios, Claro. Tú no estás aquí por casualidad. No, hermano. Tú fuiste separado desde el vientre de tu madre. Yo iba caminando con mi papá un 1 de enero en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Y mi papá me dice, mijo, ven, cámbiate de este lado, que hoy es un día peligroso y los carros andan muy rápido. Y eso fue lo último que él me dijo. Un minibús nos impactó de espalda. A mi papá se le rompió el fémur derecho en 5 partes. Y a mí me causó una leve fractura craneal, pero fue muy leve. Siendo yo un niño, 6, 7 años, parado de ese lado, del lado donde fue el golpe más fuerte, por eso a mi papá se le rompió la pierna en 5 partes, yo no iba a quedar vivo. No había forma. Pues yo era una cosita. No había forma de que yo aguantara ese impacto. Pero lo mío fue como un refilón. Solamente el golpe fuerte fue a mi papá. Y cuando yo analizo ya todas estas cosas, todos estos eventos, yo digo, wow, Dios, desde que yo era un niño, me está diciendo, hey, yo te quiero aquí conmigo. Me está alando. Y quizás yo no había entendido el mensaje, pero esa experiencia de la ambulancia, yo creo que fue definitivamente Dios metió su mano. Y yo te estoy escuchando y yo estoy pensando, la voluntad de Dios es que nosotros confiemos completamente en Él y que lo conozcamos a Él. Amén. Y todo eso que te pasó, ahora tú lo miras y tú puedes decir, wow, Dios estuvo allí. Y yo siento y pienso que los 5 años que tú estuviste allí, aunque parecía que simplemente tú estabas recibiendo y aprendiendo de la iglesia, Dios permitió que eso pasara porque cuando llegara tu desilusión, ya acuérdate que todo lo que sucede bajo el sol, ya Dios... Sí, claro. Y luego pasara lo que iba a pasar y llegar el momento de tu reconciliación, había una lección bien profunda y era, depende de mí, confía en mí, conóceme a mí. Ya tú sabes que conocer a la gente no te va a dejar nada, pero si me conoces a mí, es diferente. Yo pienso que tú tienes una perspectiva diferente de lo que es el evangelio ahora porque tú conociste las dos caras. Tú supiste lo que es conocer la iglesia y llenarse de la emoción y qué sé yo, pero no quita que dentro de eso te estaban predicando la palabra. Esa palabra estaba entrando en tu corazón. Claro, definitivamente. Porque aunque nosotros podamos pichar algo, dicen los científicos, los que saben que lo que entra por el oído, 1% se queda ahí. Es así. Y hace efecto. ¿Cuánto más la palabra de Dios? No, yo no creo y estoy convencido de que no fue un tiempo perdido. Esos 5 años no fueron un tiempo perdido. No, me lo dijiste al principio. Definitivamente. Que tú le agradeces hasta el pastor. No, yo le agradezco a todas las personas que se invirtieron. Porque hay mucha gente que se invirtió, que le daba la clase, la escuela bíblica, que daba la doctrina, que tú ibas donde el pastor y él te escuchaba. O sea, ese tipo de... Hubo un tipo de estructura, una estructura ahí, por supuesto. Definitivamente. Me bauticé ahí. O sea, yo me bauticé estando ahí. Yo era como un miembro de confianza en la iglesia. Nunca fui parte del liderazgo como tal porque era muy muchacho. Yo tenía, 14, 15 años. Ya cuando me bauticé y evidentemente no... Y fue muy consciente el tema del bautismo porque yo duré como 2 o 3 años para bautizarme. Yo me bauticé 2 años antes de salirme de la iglesia. O sea que de alguna forma había un cierto grado de conciencia en ellos y en mí. En ellos de que vieran que realmente yo estuviera convencido de dar ese paso y en mí de que yo me sintiera realmente convencido de dar ese paso. ¿Cómo empieza Javier entonces a entrar en el proceso que lo llevó a volver a los caminos del Señor? Vamos para allá. Mira, mi hermano Flavio, que ahora está viviendo por un tiempo, una temporada en Europa, porque trabaja en un crucero. Está por ahí por Grecia, Italia, Turquía y esos sitios. Qué buen trabajo. Por 8 meses ahí en un crucero. Qué buen trabajo. Flavio, saludos. Sí, mi hermano Flavio, en el momento en el que estábamos
solos, ¿verdad? Que estábamos viviendo solos, conoció a quien es mi cuñado hoy, a Farel Guerrero. Y Farel lo invitó a la iglesia. La iglesia en ese momento era un emprendimiento, digámoslo así, ¿verdad? Porque era una iglesia nueva que el pastor Francis Montaz, quien fue el director de Renuevo, de la emisora Renuevo allá en República Dominicana, la primera emisora cristiana que por lo menos que yo conozco en la República Dominicana. Él era el director de programación de Renuevo y Dios lo llamó a ser pastor, a crear una iglesia. Y bueno, él creó una iglesia. Y esta iglesia, porque él estaba muy, muy dedicado a la juventud, se llamaba Iglesia Cristiana Casa Joven. Entonces, la iglesia fue en un cuartico, en la UAS, ahí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, allá en República Dominicana. Y en una habitacioncita ahí de una librería, ahí comenzaron a reunirse, sentados en guacales. Y esto comenzó a crecer, se convirtió en un movimiento. Y ahí mi hermano llegó a esta iglesia y comenzó a congregarse ahí. Me tenían cansado, me inventaban todos los días. Vamos para la iglesia. A veces estaba hablándome de la iglesia y yo con una cerveza ahí hablando con él. Te tenían harto. Yo, dame un segundo, espérate. Lo dejaba ahí sentado en los escalones, iba al colmado, a la bodega, compraba una cerveza, me sentaba ahí con él. Pero era respetuoso, era un hombre respetuoso, escuchaba. Sí, claro, no. Porque yo creo que mi mamá y mi papá hicieron un buen trabajo con el tema de los valores. O sea, nos enseñaron a ser educados, a respetar a los mayores, a decir por favor, a decir gracias. Y es bien común en nuestros países. Porque a mí me sucede lo mismo en Puerto Rico. Yo siento, voy a decir esto públicamente, yo siento que la gente de las que más reverencia yo he visto hacer las cosas de Dios, y lo voy a decir claro, han sido de los títeres y los delincuentes de la calle. O sea, aun cuando yo estaba en el mundo, los panas míos, habían panas míos que eran locos, pero déjame decirte que... Porque tienen códigos. Cuando se trataba de las cosas de Dios, porque tienen códigos. Paraban cualquier cosa y si llegaba la doñita a predicar, podíamos estar todos enloquillados. Pero en ese momento poníamos la mejor cara y escuchábamos. Eso es algo bien común en nuestros países. Es así. Entonces, mi mamá y mi papá hicieron un buen trabajo con ese sentido. Entonces, yo era una persona muy respetuosa y tú llegabas a hablar conmigo, yo conversaba contigo, hablaba contigo. Ahora, yo tenía mi alma de reglamento en ese momento, que era mi cerveza ahí al lado. Sí, yo era muy cervecero. Yo me tomaba mi cerveza y bueno, él me hablaba. Y yo le decía, yo no quiero ir para la iglesia, hermano. Yo tengo una iglesia. Yo sentado en el escalón de mi casa veía la iglesia donde yo crecí. Y ahí estaba yo tomándome una cerveza. Mira, en esa iglesia, yo tengo una iglesia ahí mismo, a 3 pasos de mi casa. Yo no quiero ir para la iglesia. Yo quisiera ir a la iglesia, yo tengo una iglesia ahí mismo. Le decía yo a él. Porque la iglesia donde ellos se congregaban estaba en la ciudad. Y era un poco complicado para mi hermano tener que seguir los caminos de Dios, pero vivir en mi casa conmigo, que estaba con un desmadre total. Sí, el hotel. Posiblemente él estaba orando ahí en la habitación y yo en la otra habitación, ya tú sabes. Haciendo descanso. Exactamente. Entonces, era complicado realmente. Era muy difícil. Pero yo creo que esa insistencia de mi cuñado, de mi hoy cuñado, que en ese tiempo era mi amigo Farel Guerrero, de alguna forma me hizo entender que yo debía aceptar su invitación sin compromiso, porque la verdad es que cuando decidí aceptar la invitación, no lo hice con la intención de reconciliarme con Dios. Yo lo hice con la intención de salir de él, fue. O sea, yo dije, déjame salir de este tigre que me tiene cansado. Voy a cumplir. Para que se calle. Déjame cumplir, porque ya tanto tiempo... insistiendo, que yo dije, no, espérate, yo tengo que ya salir de eso. Y bueno, después de una experiencia complicada, en la que yo también siento y creo que Dios me cuidó bastante. Y ahora cuando me la preguntaste ahorita no la recordé, pero la recordé ahora. Pues suéltala. Sí, 24 de diciembre del 2008. Yo era administrador de un billar, como te comenté ahorita. Del mismo billar del dueño de la compañía de taxi, precisamente. Yo era administrador de ese billar. Y yo estaba trabajando el 24 de diciembre trabajando. Eso es una barra, ¿verdad? Cuando tú me dices un billar, es una barra que tiene billar. Sí, es un billar, tiene varias mesas de billar, pero también se vende alcohol, evidentemente. Porque en Puerto Rico lo hacemos como una barra. Sí, se vende alcohol, evidentemente, y se pone música, tiene máquinas de esas de moneditas y ese tipo de cosas.
Bueno, y resulta que yo estaba ahí administrando mi billar, 24 de diciembre, y vivía solo. Mi mamá, no había ese tema de compartir en familia porque estábamos alejados. Y yo realmente perdí a mi mamá, básicamente, porque mi mamá, aunque evidentemente somos sus hijos y quería saber de nosotros, no quería saber de lo que estaba pasando con nosotros o conmigo en ese tiempo. O sea, nos quería, es como Dios, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mi mamá estaba igual, mi mamá estaba amando al pecador, pero estaba aborreciendo el pecado totalmente. Aunque mi mamá todavía no era cristiana en ese tiempo, era católica y no iba a la iglesia. Y resulta que en medio de este tema, el 24 de diciembre, yo administrando mi billar ahí como a las 8 de la noche, yo llamo a mi jefe, le digo, óyeme, esto está apagado aquí, no ha venido nadie hoy, yo me voy. Y él me dice, no, está bien, cierra espérame un momentico que voy para allá. El rentico llega, me entrega un dinero, toma, es un regalito para ti, para que pases tu Navidad. Y si tú quieres llevarte algo de ahí, llévate lo que sea, ok. Bueno, yo me llevé 2 whisky para mi casa y me fui para mi casa. Cuando llego a mi casa, no hay nada. O sea, no, los muchachos no están ahí, no veo coro, no veo nada. Pero ya yo vengo tocado Sí, de... sazonado ya. Claro, yo estaba en el billar y, ¿verdad? Un par de cervecitas, los muchachos Tú eres jugando. el único cliente. No, fueron algunos y los que fueron que estaban jugando bebida, yo tomaba de la bebida que ellos estaban jugando. Bueno, y resulta que dije, bueno, pues me voy. Y agarré, me empepillé, me puse mi ropa y me fui a un billar que había cerca de mi casa y me senté ahí a tomar. Y ahí me encontré con un amigo que trabajaba en la compañía de taxi y me dice, qué sé yo, tipo 6 de la mañana, ya, 6 de la mañana. Yo amanecí ahí, sentado. Me dice, podemos ir, vámonos para La Vega. La Vega, 1 hora y media de camino. Borrachos todos. Digo yo, vámonos. Pues yo lo que estaba era en coro. Y agarramos, abrimos una nevera, le pusimos hielo, la llenamos de cerveza, la pusimos en el baúl del carro para La Vega. Y nos parábamos cada 20 minutos a buscar un par de frías y seguíamos el camino. Bueno, para no hacerte el cuento largo, porque yo sé que el tiempo es oro, cuando regresamos de La Vega, yo no sabía ni siquiera dónde yo estaba. Yo no sé cómo yo llegué a la entrada de mi sector ahí. Y él me cuenta, porque yo no lo recuerdo, él me cuenta que él me dijo, ven que te voy a llevar a tu casa. Y yo le dije, no, déjame aquí. ¿Cómo que te deje aquí? No, yo voy para otro lado, déjame aquí. Y ahí me monté en un motor y él dice que de ahí él no sabe de mí. Bueno, yo llegué a la casa de una amiga, de una buena amiga que yo tenía. Y bueno, ya tú sabes, esa mujer me hicieron comida, me hicieron de todo, me acostaron, me bañaron. O sea, yo estaba vuelto un guiñapo, una cosa, un 25 de diciembre, vuelto nada, vuelto una porquería. Y ese día cuando me levanté, cuando entré en razón, que ya el alcohol había salido de mi sangre un poco, en el proceso de la resaca que deja el alcohol, yo dije, yo no puedo seguir así. O sea, yo no puedo seguir en este sistema. Todo lo que me gano, lo desbarato en bebida y en mujeres y cosas así. Yo no puedo seguir en esto. O sea, ¿a dónde yo voy a llegar? ¿Qué va a ser de mi futuro? Decía yo en ese momento. Y el 28 de diciembre, 27 o 28, no recuerdo bien, había un concierto en la iglesia de que se encargaba mi hermano. Mi hermano me dice, mira, que vamos por un concierto que hay en la iglesia, que sé yo, que no me moleste. Después me llamó Farel, ven, que vamos por el concierto. Y yo, pues está bien, yo voy a ir para el concierto. Y me fui para el concierto. Y en el concierto estaba una agrupación de rock cristiano que se llamaba, ya no existe, Extrema Causa, se llamaba. Y bueno, muy bueno el concierto, muy lindo. Me dice que cuando van a hacer el llamado, el baterista de la agrupación hace el llamado. No, que venga, que esto, que vamos. Y resulta que cuando él hace el llamado, yo le digo a Dios, si es a mí que tú me estás haciendo el llamado, tiene que ser más directo, porque yo no soy, o sea, tú no me vas a venir a mí y que vengan, levanten la mano. No, no, no. Yo tengo que entender que es a mí que tú me estás hablando. Le digo yo a Dios sentado ahí en la silla. Y el baterista dice, es a ti que yo te estoy llamando. Y tú lo sabes. Y cuando tú te pares, así mismo lo dijo, lo recuerdo como ahora mismo, Dios lo sabe. Cuando tú te pares, otras personas se van a parar detrás de ti.
dijo él. Y yo me paré y pasé adelante. Esa noche se convirtieron como 20 personas después que yo pasé. Y ese día yo dije, wow, hoy empieza una nueva historia en mi vida. Y en ese momento todo se rompió. Todo se rompió. Yo no necesité nunca más tomar. O sea, no fue una cosa de que progresiva. De que no, que yo voy a dejar de beber al paso. No, eso se cortó de raíz. Se acabó. Se acabó la bebida, Dios. se acabó la vida del mundo. Yo comencé a vivir una vida se acabó también. totalmente. Todo, hermano. Dios lo cambia todo. Todo. Yo comencé a borrar, a bloquear, a salir. O sea, todo. Qué bueno es Dios. Y comencé a inmiscuirme en la iglesia, a meterme en la iglesia. Otra vez me convertí en un utility en la iglesia. Yo hacía de todo. Pero esta vez conociendo al Dios. Pero ya, Hay que sí, ser Dios. pero yo creo que la dirección de Francis Montas, no puedo dejar de mencionar, 100% es parte de tu historia. no puedo dejar de mencionar a Francis Montas y a su esposa Loli de Montas, que son unos excelentes seres humanos y pastores. Son personas que se han invertido toda su vida para que las personas que se congregan ahí aprendan de la parte integral de la Biblia, no de las cosas que dicen los hombres, no de todas estas dogmas y todas estas cosas que han inventado los hombres, no, de lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Y eso me hizo entrar en el mundo del evangelio y conocer a Dios. Ahí yo comencé a conocer Gloria a a Dios. Dios. Qué victoria. Tacho, me hiciste mi trabajo 1000 veces más fácil porque le diste la vuelta, entraste y nos llevaste a donde conociste al Señor. Ya casi estamos terminando eso para ya casi cerrar. Cuéntanos brevemente qué cosas ha hecho Dios de allí hasta aquí y al final la última pregunta y terminamos. Mira, ha hecho muchas cosas. Mis hijas se supone que no debieron haber nacido. Mi esposa tuvo un accidente cuando tenía 15 años y perdió uno de sus ovarios. Estaba pronosticado que ella no iba a poder caminar, que no iba a poder tener hijos. Y después que nos casamos, a los 3 meses, salió embarazada. Un milagro de Dios. Milagro de Dios. Cuando nos casamos, 3 meses antes de casarnos, a ella la cancelaron de su trabajo. Y yo cobraba, para que la gente entienda, que yo sé que hay mucha gente de aquí de Estados Unidos que ven este podcast, yo cobraba en dólares americanos, mensual, no semanal. Vamos a decir semanal, $25. O sea que mensual eran $100. Yo cobraba $100 al mes. Y mi esposa la cancelaron. Y me dice mi esposa, ¿y qué vamos a hacer? Digo yo, casarnos. Nosotros somos gente de Dios y confiamos en Dios. Y nos casamos. Y el jueves pasado, ahora, el jueves 12 de diciembre, cumplimos 12 años de casado. 12 años de victoria. Mis 2 hijas, mi hija a los 3 meses salió embarazada. Nació de lo más bien, fue un embarazo. El embarazo más tranquilo que yo he visto en mi vida. Esa mujer a los 8 meses estaba ya limpiando, recogiendo, fregando. Nada de problemas, nada de malestares. Una bendición de Dios. Dios. La niña a los 8 meses tuvo un problema de una hernia en su parte íntima. Y cuando fuimos a hacer la autorización en el seguro estaba suspendido. Y yo le dije, y me dice, ¿ya qué vamos a hacer? Digo yo, operarla. Yo no voy a permitir que mi hija pase por una situación, digo, porque yo no tengo dinero, vamos a operarla. Y Dios suplió, todo lo suplió. A través de personas maravillosas que estaban alrededor de nosotros. Y tengo que hablar ahí y mencionarlo definitivamente a Damaso Marte, el pastor que vino a predicar aquí en el Congreso, que fue usado por Dios para ayudarnos con ese proceso. Un abrazo a Damaso. Mi otra hija nació en medio de un proceso de enfermedad de mi padre. Mi padre tuvo un derrame cerebral en Miami y yo tuve que salir del país, mi esposa embarazada. Fue un embarazo de alto riesgo, prácticamente en cama todo el tiempo. Y ahí está mi niña, tiene 6 años, va a cumplir 6 años ahora en enero. Una vida llena de testimonios, Javier. Y ha sido maravilloso. Y bueno, hasta aquí me ha traído Dios. Ya yo tengo ya casi 2 años viviendo aquí en Estados Unidos. Y Dios ha sido demasiado bueno. Me ha puesto gente maravillosa al lado. A ustedes, a ti y a tu esposa que están instruyendo a mis hijas en el camino. Al pastor Efraín y a su esposa que definitivamente han sido un apoyo sumamente grande para mí. Y esta iglesia que me abrió la puerta, la iglesia de la Voz de Alerta, que me abrió las puertas y que me ha dado la oportunidad de seguir conociendo a Dios y de seguir en lo que yo aprendí, que aprendí a vivir en congregación y a vivir en comunidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una bendición de verdad, tu vida es un testimonio. Me fascina que nos hayamos podido sentar y tener esta conversación. Y como te decía al principio, ¿verdad?
Yo recuerdo haber escuchado un poco de tu testimonio y me impactó mucho porque uno te ve de primera, cuando uno te conoce, ¿verdad? Y ve que tú tienes a Dios en tu corazón, uno no se imagina. Y para eso son estos podcasts, porque nos podemos sentar para que la gente vea que todo el mundo tiene una historia. Pero lo más brutal es cuando Dios entra a esa historia y la cambia para su gloria y su honra. ¿Sabes? Siempre al final yo le pido a las personas, ¿verdad? A mis invitados, que le den una palabra a aquellos que se encuentran en la situación que ellos estaban. Pero yo quiero hacerlo un poquito diferente contigo porque hay un punto dentro de tu testimonio que no podemos evitar y es el que tú estuviste en una iglesia pero decías que no habías conocido a Dios. Quizás hay gente ahora mismo que se sienten así o que sienten que se apartaron de ese primer amor y sienten que ahora mismo conocen a Dios pero no están actuando como si lo conocieran. ¿Qué tú le dirías a esas personas? Ya que tú estuviste ahí, estar en una congregación, estar activo, porque no era que estabas sentado comiendo pan, que estar activo y un día decir, ¿sabes qué? Yo no he conocido a Dios. ¿Qué tú le dirías a esas personas, Javier? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo una teoría con relación al tema de congregarse. Porque yo entiendo que el contexto histórico en el que se escribió ese versículo de no dejen de congregarse como tienen otros por costumbre, no necesariamente es aplicable totalmente al contexto en el que vivimos hoy, por un asunto muy sencillo. En aquel tiempo la gente no tenía Biblia. O sea, la gente no tenía Biblia, tenía que ir al templo obligatoriamente para poder escuchar la palabra de Dios. O sea, que había un cierto grado de obligación. Había impedimentos para ellos estar conectados todo el tiempo. Exacto, o sea, había un cierto grado de obligación de ir al templo, de no dejar de congregarse para poder seguir alimentándose. En este tiempo quizás no es tan necesario. No hay excusa, ¿no? Con todo lo que tenemos. Ahora bien, la iglesia ha forjado en mí un nivel de responsabilidad, de madurez, de dirección, de comportamiento, que yo creo que si yo no me hubiera congregado, no lo hubiera logrado. Entonces, es importante congregarse. Ahora bien, lo que no podemos es convertir a la iglesia en nuestro Dios. La gente que está dentro de la iglesia son personas igual que nosotros, cometen errores igual que nosotros, cometen pecados igual que nosotros. No somos perfectos, somos un grupo de personas enfermas, imperfectos, pero que estamos en un lugar perfecto, tratando de seguir al único que fue perfecto, que fue Jesús. Entonces yo creo que al final de cuentas la idea es esa. Hay que seguir la meta, seguir a Jesús. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. La iglesia es importante porque es el lugar en donde nosotros vamos a sentir en coinonía y en comunidad a compartir, ¿verdad? Y sentir el apoyo en el momento en el que lo necesitamos, encontrar esa palabra, ese consejo, ese tiempo de desconectarnos del día a día, del trabajo, del mall, de todas estas cosas que uno vive día a día. Ese es el tiempo de desconectarnos, de conectarnos con el Padre en coinonía y en comunión con un grupo de personas que también tienen problemas. Y voy a citar brevemente ya para terminar a un pastor que se llama David Platts, que escribió un libro que se llama Radical, que se lo recomiendo a todo el que quiera. En este libro él cuenta la historia de cuando él empezó a pastorear en Estados Unidos. Tuvo que viajar a otros países y ver cómo la gente en países en donde el evangelio era prohibido tenían que reunirse de manera clandestina a buscar de Dios. Y eso lo llevó a replantearse el sistema eclesiástico en Estados Unidos, porque él es estadounidense. Y él decía que la gente está creando una versión de Jesús que se adapte a su propio modo de vida. Y está endiosando al hombre y humanizando a Dios. Entonces, a Dios, no, Dios no me va a tomar eso en cuenta y como que lo queremos humanizar. Pero entonces el hombre cuando falla, creemos que es un Dios y no tiene derecho a fallar, cuando es totalmente lo contrario. Cada pastor, profeta, póngale el nombre que usted quiera, el título que usted quiera, tiene derecho a fallar, tiene derecho a dudar, a sentir tristeza, dolor, todo eso, porque no somos perfectos. Estamos creados por un Dios perfecto, pero somos imperfectos dentro de su creación. Ahora, tenemos la esperanza puesta en aquel que entregó su vida, que la dio por cada uno de nosotros y que volverá pronto para rescatar a su iglesia. Amén. Ahí lo tienen, mi gente. Mi hermano Javier, bendiciones, brother. Gracias por estar con nosotros. Amén. De verdad que es una bendición. Ya saben, sigan suscribiéndose, sigan dándole like, la misma cantaleta, compártalo, active la campanita y gracias por todo su respaldo. Y ya saben, hasta la próxima, para adelante y para el cielo. Amén. Que Dios te bendiga mucho y que Dios bendiga mucho
a toda la gente que ve este podcast. Suscríbanse, señores. Vamos a esto, vamos a esto. Es gratis. Y denle like. Sobre todo eso, que es gratis. Que Dios les bendiga mucho.